Muy buenos días, es un privilegio, pero también una responsabilidad estar aquí compartiendo la palabra en esta mañana con vosotros. Solo antes de empezar decir que era una broma. Para todos los padres, sí que hay sala de padres, podéis subir a ver la predicación. Hubo un equipo técnico, pero nuestro equipo son unas máquinas y ya está resuelto, así que podéis subir a disfrutar de la predicación, ¿ok? Esta semana una de las cosas que más me preocupaba preparando la predicación es cómo voy a hacer una introducción que realmente engancha a la gente, ¿no? Pero me sorprende ver cómo la introducción ya está hecha. Veíamos que el motivo de oración es la trata de personas. Fernando hablaba de que el mal está en el corazón del hombre. Y la realidad es que no hace falta mucho esfuerzo para explicar que en la sociedad de hoy hay algo que no funciona bien. Hay algo que realmente está gritando la necesidad de un cambio. Alguien explicaba o definía la sociedad de hoy como la sociedad de la contradicción. Dicen que de alguna forma es la sociedad con más conocimiento, con más acceso a la información, pero a la vez somos la sociedad con menos certezas, con más desinformación. Somos la sociedad más conectada, la sociedad de la hiperconectividad. Todo el mundo con su móvil puede hablar con gente al otro lado del mundo. Sin embargo, es la época donde las personas se sienten más solos que nunca. La época donde hay más problemas de ansiedad, de depresión, donde la gente no encuentra refugio, donde la familia se está rompiendo. Somos la época donde las empresas están alcanzando su máxima productividad, la economía parece como que tenemos los recursos para hacerlo lo mejor que nunca, pero sin embargo también somos la época donde la diferencia social se está notando más, donde cada vez hay más desigualdad, donde vemos una esfera muy rica, pero luego vemos una esfera de la sociedad como por la que orábamos, ¿no? Que está caída, que está rota. Y, ¿sabes? Podemos pensar que nosotros, como somos creyentes, ¿no? Eso no nos toca, nos va de pasada, porque en la iglesia todo es perfecto, ¿verdad? Porque el Señor nos protege. Ahora, mi pregunta es, ¿realmente es así? ¿Realmente la iglesia está tan aparte de lo que está pasando en el mundo? ¿Sabes? Una de las cosas que más me preocupa es ver que muchas de las cosas que están pasando en el mundo también se están reflejando dentro de la iglesia. Y es normal, porque al final la iglesia está formada por personas. Recientemente, este año, hacían una encuesta en Estados Unidos. Estados Unidos es el país evangélico, casi por definición, donde el resultado decía que el 66% de los americanos afirmaba haber en algún momento de su vida entregado su vida a Jesús. En algún momento de su vida decidieron tomar un compromiso por seguir a Cristo. Pero si tú sigues leyendo la encuesta, te das cuenta que tan solo el 10% era capaz de explicar el centro del Evangelio con cierta claridad. Es decir, si coges a un grupo de 100 personas, 66 personas dicen yo soy creyente, voy a la iglesia, me comprometí con Jesús, pero solo 10 de esas 66 son capaces de explicar con cierta claridad el mensaje del Evangelio, el mensaje que dicen creer. Y solo el 6% afirmaban y reconocían que ese Evangelio que eran capaces de explicar producía un cambio realmente real en sus vidas. ¿Sabes? Recientemente yo creo que pasé por una de las épocas, no sé si decir complicadas, secas pero realmente me di cuenta de esto, ¿no? Que mi entorno está destruido, está en ruinas, y si soy honesto conmigo mismo, me doy cuenta que yo muchas veces también estoy en ruinas. Que realmente puedo pensar que eso es problema de otras iglesias, es problema de otras sociedades, pero realmente en mi corazón está exactamente igual. Sigo luchando por asentar los mismos hábitos espirituales, sigo luchando por ser capaz de estudiar la Biblia de forma regular, sigo luchando con ciertos pecados, con ciertos aspectos de mi carácter. Y, ¿sabes? Me frustraba pensar, bueno, todo está roto, yo digo que tengo el cambio, que es el mensaje de Jesús, pero ¿qué puedo hacer yo en esta situación, ¿no? ¿Quién soy yo, alguien insignificante en una iglesia de una ciudad pequeña? ¿Qué puedo hacer para realmente traer un cambio a mi generación, ¿no? Y muchas veces la iglesia podemos pecar de tener este complejo, ¿no? Estamos en un mundo grande, un mundo que parece que nos supera, donde reina el caos moral, todo esto, y podemos pensar que la iglesia no tiene nada que hacer o que nosotros como creyentes no tenemos nada que hacer. Pero déjame decirte que estoy convencido y estoy seguro que hoy más que nunca la iglesia tiene un papel relevante y crucial para traer el cambio que realmente nuestra generación necesita. ¿Sabes? Hoy en día se levanta mucha gente prometiendo un cambio, nuevos políticos, nuevos movimientos, pero no va a haber ningún cambio que realmente traiga la esperanza y el cambio que la sociedad, que la iglesia, que nuestro corazón necesita, que no salga de la iglesia. ¿Amén? Pues me gustaría, con total humildad y sabiendo que este mensaje me queda grande por mucho, que juntos podamos reflexionar en un personaje de la Biblia que es Josías. Josías es esta persona que veis en pantalla, es un niño que a los 8 años lo coronaron como rey. Imaginaros vuestro sobrino, vuestro hijo, con 8 años, vienen por la puerta, se lo llevan y dicen saludad al nuevo rey de España.
Lo primero, estaríais temiendo por vuestro hijo, lo segundo por España, ¿verdad? ¿Qué va a ser del país? Bueno, igual, alguno está pensando, igual peor no lo hacía, pero ¿qué va a ser de España, no? Pues es curioso ver cómo a lo largo de la Biblia, una y otra vez, el Señor levanta gente que a nuestros ojos es menospreciable, gente sin la capacidad para realmente traer el cambio que el mundo necesita, el cambio que Dios quiere hacer en medio de nosotros. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Pues vale, antes de leer el pasaje de Josías, me gustaría que oráramos, ¿vale? Para que el Señor sea el que está hablando en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque realmente es un privilegio estar aquí en tu iglesia, delante de ti, compartiendo tu palabra, Señor, y realmente nos sentimos necesitados de un cambio profundo, Señor, de una reforma radical, primeramente en nuestros corazones, en nuestra iglesia, pero también en nuestro entorno. Señor, oramos para que tu palabra hoy abra nuestros ojos, nuestro entendimiento y nos permitas entender cuál es la obra que tú quieres hacer a través de nosotros, Señor, que nos equipes y nos des, Padre, la verdad que necesitamos para traer la reforma y la revolución que quieres traer en nuestro contexto. Amén. Vale, os voy a pedir ayuda, ¿vale? Voy a leer un pasaje muy largo, sé que os vais alguno a despistar, pero os voy a pedir concentración y que me ayudéis a seguirlo, porque realmente creo que vale la pena, ¿vale? La historia de Josías se encuentra en 2 libros. La puedes leer en Segunda de Reyes, del 22 al 23, pero también en Segunda de Crónicas, del 34 al 35. Lo que he hecho, como hay pasajes que destacan una parte de la historia y de otra, he reconstruido la historia con los 2 libros, ¿vale? Entonces, por eso no os voy a dar la cita, sino que lo he reconstruido y lo vamos a seguir en la pantalla. Así que, por favor, ayudarme y concentrados, ¿sí? El que llega hasta el final tiene un premio, ¿vale? Venga, vamos a leer. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo todo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Atención, en el año 8º de su reinado, siendo todavía muy joven, Josías comenzó a buscar al Señor de su antepasado David. En el 12º empezó a purificar toda Judá y Jerusalén, quitando santuarios paganos, las imágenes de las diosas aseras y de los ídolos y las imágenes de metal fundido. En toda la región de Israel destruyó altares, redujo al polvo los ídolos, las imágenes de las diosas aseras y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado todo el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Asalías y de Masías, gobernador de la ciudad, junto al secretario Joá, hijo de Joacaz, a que repararan el templo del Señor su Dios. Pues estos se presentaron ante el sumo sacerdote Gilquías y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo de Dios. Atención a esto, es importante. Al sacar el dinero recaudado del templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Gilquías le dijo a Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó y Safán se lo llevó al rey. En sus funciones de cronista, Safán también informa al rey de que el sumo sacerdote le había entregado el libro, el cual leyó y en presencia del rey. Atención, cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden: con respeto a lo que dice este libro de la ley, id a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la ira del Señor se ha derramado contra nosotros, pues nuestros antepasados no tuvieron en nada en cuenta las palabras del Señor, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Así que Gilquías y los demás fueron a consultar a la profetisa Huldá. Huldá les contestó: así dice el Señor Dios de Israel, decirle al que os ha enviado, que yo el Señor les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en este libro de la ley. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Atención, pero el rey de Judá, que os envió para consultarme, decirle que yo, el Señor Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído. Por cuanto te has conmovido y te has humillado delante de mí al escuchar lo que se te ha anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, afirmo, por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. ¿Estáis conmigo o ya estáis en otro sitio? ¿Sí? ¿Me seguís? Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, acompañados de toda la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande.
El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos, escuchar, dice, leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso en pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así la palabra del pacto que está escrita en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Sigue la historia y dice, Jesús suprimió todas las costumbres detestables que los otros reyes habían traído a Israel. Mientras Josías vivió, escuchar esto, mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Después el rey dio esta orden, celebrad la Pascua del Señor vuestro Dios, según lo que está escrito en la ley del pacto. A los levitas, que eran los encargados de enseñar a los israelitas y que estaban consagrados al Señor, les dijo, poned el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, el rey de Israel, para que no tengáis que llevarla más sobre vuestros hombros. Servid al Señor vuestro Dios y a su pueblo Israel. Desde la época, atención, desde la época del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante y ninguno de los reyes de Israel había celebrado una Pascua así como lo hizo Josías con los sacerdotes, con los levitas y con los habitantes de Judá y con todos los habitantes de Jerusalén. Atención, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera de todo corazón al Señor, con toda su alma, con todas sus fuerzas, siguiendo todo la ley de Moisés. ¡Wow! Pedazo de historia, ¿verdad? Pedazo de historia de un niño de 8 años que nadie daba un duro por él, pero de repente se levanta y cambia por completo una nación entera. Quiero que me pongáis la siguiente imagen para entender un poco, pasa Juli, para entender un poco el contexto del que estamos hablando. Quizás no se lee mucho, pero esta es la genealogía de la monarquía de Israel. Como sabéis, Israel sale de Egipto, Dios los manda a la tierra prometida, establece un reinado a través de jueces, un gobierno a través de jueces, pero de repente el rey se rebela y dice, queremos ser como todas las naciones, danos un rey. Entonces, para hacerlo rápido, Dios levanta a Saúl, un hombre conforme a los ojos de los hombres, guerrero fuerte, alto, guapo, y parece que Saúl no funciona muy bien, la monarquía empieza mal, pero de repente Dios levanta a David. ¿No? David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y ahí parece como que la monarquía empieza a despegar. David empieza a conquistar, empieza a enfocar el pueblo a la alabanza y al servicio a Dios. Y de repente viene su hijo Salomón. Y ahí entonces el reino alcanza su máximo esplendor. Salomón construye el templo, Salomón se convierte en la nación que incluso dice la Biblia que otros reyes venían a ver para contemplar la sabiduría y la riqueza del rey Salomón. Pero de repente Salomón al final de su vida empieza a tomar la decisión de desobedecer a Dios y se empieza a casar con mujeres de otros pueblos. Entonces esto le hace empezar a participar de cultos paganos, a hacer imágenes a ídolos y a dioses de otras naciones. Y entonces el Señor se enfada con Salomón y le dice, por tu desobediencia te voy a arrebatar el reino. Pero Dios se acuerda de la promesa que le había hecho a su siervo David y de que durante toda la historia al menos una persona de su linaje se iba a mantener en el reino. Entonces la solución que el Señor trae es dividir el reino. Entonces en este momento el reino se divide y una parte, el reino del sur, que es Judá, es gobernada por el linaje de David, Dios mantiene su promesa, y el reino del norte empieza a ser gobernado por otros reyes, en este caso Jeroboam. Y aquí vemos cómo absolutamente todos los reyes del reino del norte empiezan a seguir la idolatría, otros dioses, y es triste leer crónicas y reyes y ves, y vino otro rey y hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo del rey Jeroboam y se arrodilló hacia los ídolos. Para que lo entendáis, de 20 reyes que tuvo el reino del norte, los 20 hicieron lo malo delante del Señor. Entonces el Señor llega un momento, su ira llega, o su paciencia llega al límite y decide mandar su justicia sobre Israel. Entonces viene el pueblo asirio, conquista y exilia a Israel. Y Judá se queda ahí. Pero Judá no es muy diferente. Para que veáis, es la genealogía de la derecha. De 20 reyes, solamente 8 siguieron lo que el Señor mandaba. Entonces vemos ahí como que hay un equilibrio difícil entre que un rey siga a Dios, otro no, pero al final vamos en decadencia, en decadencia, en decadencia, hasta llegar a Manasés. Manasés es el abuelo de Josías. La Biblia dice que es, con diferencia, el peor rey que tuvo Israel. Manasés volcó totalmente el pueblo a la idolatría, llegó a fomentar prácticas aberrantes, como incluso llegó a sacrificar a varios de sus hijos en cultos a otros ídolos. Y el Señor con Manasés dice, hasta aquí llegó, voy a enviar mi juicio. Pues Manasés muere, llega Amón, el padre de Josías, y debía ser tan bueno que a los 2 años
su gabinete más cercano confabula, lo matan y prefieren poner a un niño de 8 años que a él. Y aquí llegamos a Josías. Aquí lo tenéis, si podéis ponerme la foto, por favor. Josías, un rey de 8 años, un niño como puede ser tu hijo o tu sobrino, que empieza a gobernar la nación de Israel. La nación de Israel, si no os quedó claro con lo que he leído, se encontraba en el peor momento de la historia. La corrupción moral era absoluta, el culto a Dios estaba totalmente destruido, el templo había sido profanado, el pueblo estaba constantemente adorando y quemando incienso a otros ídolos. Y en este contexto empieza a reinar un niño de 8 años. Pero como sabéis, como os dije, el Señor levanta a veces lo que nosotros no levantaríamos para traer el cambio que realmente necesitamos. Así que me gustaría que juntos aprendamos ciertas conductas o ciertos principios que siguió Josías, que si queremos realmente traer el cambio a nuestro corazón, a nuestra iglesia y a nuestro contexto, tenemos que imitar. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Sin duda, la primera actitud o la primera conducta que tenemos que imitar de Josías es una santidad radical. El texto dice en 2 de Crónicas 34:2, Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David y no se desvió en el más mínimo detalle. ¿Sabes? Yo me imagino que Josías, cuando empezó a reinar, lo fácil para él hubiese sido dejarse llevar. Tú piénsalo, él tenía el ejemplo reciente de su padre Amón, lo habían matado por desagradar al pueblo. O sea, tú imagínate Josías diciendo, bueno, ahora me voy a poner yo de chulo aquí a decir lo que hay que hacer, en 2 años me cortan la cabeza y viene el siguiente, entonces bueno, vamos a relajarnos, mientras no me molesten, que la gente haga lo que quiera. Pero realmente Josías entendió que si quería ver un cambio verdadero en su nación, más que nunca en ese momento tenía que tener un compromiso con lo que al Señor le agrada. Tenía que tener un compromiso en buscar fervientemente y de todo corazón lo que agrada al Señor y rechazar con más fuerza todavía lo que rechaza al Señor. Y es en este momento que Josías se levanta y empieza a perseguir la idolatría de una forma brutal hasta exterminar por completo todos los cultos idolátricos que había en Israel. ¿Sabes? Yo creo que en nuestra sociedad vivimos en algo muy parecido. Hoy en día hablar de santidad, de moral, de buena conducta, ya no me quiero ni imaginar hablar de llegar virgen al matrimonio, de estas cosas. ¿Sabes? Como mínimo suena ridículo, ¿no? Entonces podemos caer en la tentación de decir, bueno, yo voy a ir a mi trabajo, voy a ir con mis amigos y voy a estar tranquilito sin llamar mucho la atención porque total, bueno, el mundo es el mundo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Si realmente queremos ver un cambio, y ya no solo en la sociedad, en nuestro corazón, hoy más que nunca la Iglesia necesita comprometerse con vivir una vida de santidad. Hoy más que nunca tenemos que levantarnos y empezar a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Sabes? Podemos tener el riesgo de, para estar cómodos, rebajar el nivel que Dios le pida a su pueblo, pero no es eso lo que va a traer el verdadero cambio que nosotros necesitamos. ¿Sabes? Es curioso, yo me imagino que las prácticas que hacía Israel deberían de ser aberrantes, sacrificar hijos, prostitución. Pero, ¿sabes? Uno de los pecados que más denuncia el Señor, sin duda, a lo largo de todo el libro de Reyes y de Crónicas, es la idolatría. Es el hecho de que el pueblo de Israel se iba a otros dioses, dejaban al Dios que los había liberado de la tierra de Egipto y se iban a buscar otros dioses. Y, ¿sabes? Hoy podemos decir, bueno, ese pecado hoy no está tan vigente, ¿no? Nadie construye aquí un becerro y lo pone en el altar para adorarlo. Pero, ¿sabes? La idolatría es mucho más profundo que esto. Y no quiero perder mucho tiempo porque sé que lo sabemos. ¿Sabes? La idolatría es simplemente el hecho de poner en el sitio de Dios, en tu corazón, otra cosa que no sea Dios. Eso realmente es la idolatría. No es adorar a un becerro, no es darle el lugar de Dios a algo que no es Dios, ¿vale? Un autor muy famoso que ni siquiera es creyente dice esto: en realidad, eso de no adorar no existe. Todo el mundo adora. Lo único que puedes elegir es a qué vas a adorar. Y esta es la realidad. Lutero decía también, ¿no? Todo lo que en tu corazón confía, aquello de lo que esperas mayor bien, eso es realmente tu Dios. ¿Sabes? El problema de la idolatría es que nadie se levanta diciendo, venga, hoy voy a adorar a mi hijo, hoy voy a adorar a mi ministerio, porque la idolatría, el problema que tiene es que es muy sutil. Y muchas veces pasan los días, nos enfriamos y es muy fácil incluso coger las cosas buenas que Dios nos da y ponerlas en el lugar de Dios. Y es muy fácil que la familia, que el hijo por el que tanto oraste, peleaste, anhelaste, de repente empieza a ocupar el lugar de Dios. Mira a Abraham. Es muy fácil que el ministerio por el que tanto luchas, por el que tanto te esfuerzas, de repente lo desvíes y en vez de adorar al Dios del ministerio, estés adorando al ministerio de Dios. Puede pasar. ¿Sabes? Piénsalo bien. Realmente yo creo que la idolatría es la raíz de cualquier pecado. ¿Sabes? Tú piensas en cualquier pecado típico. Por ejemplo, la lujuria.
Tú puedes pensar que tu problema está con la pornografía, que tu problema está con las mujeres, que tu problema está con aguantar tu castidad en el noviazgo. ¿Sabes? Yo creo que el problema, la raíz, es que quizás en tu corazón piensas que más que lo que te puede satisfacer Jesús, te va a satisfacer el placer de este mundo, te va a satisfacer una mujer, un amigo, una persona. Pero, ¿sabes? Si realmente creyéramos que lo único que puede llenar nuestro corazón es Jesús, ese problema estoy seguro que sería mucho más pequeño. Piensa en la avaricia. ¿Por qué nos cuesta tanto dar? ¿Por qué cuando alguien nos pide nos enfadamos? ¿Es porque me encanta el dinero? Sí, te encanta el dinero, pero quizás lo que hay detrás de eso es que realmente piensas que Dios no es lo suficientemente grande como para proveerte. Quizás piensas que tu comodidad, que tu bienestar depende del dinero y no de lo que el Señor te puede dar. Y así podemos seguir con cualquier pecado. Ahora, mi pregunta es para la iglesia, ¿qué estás poniendo en tu corazón en el lugar de Dios? ¿Qué cosas, qué personas, qué ministerios le estás dando el lugar que solo a Dios le corresponde? Porque, ¿sabes? Si queremos realmente un cambio, si queremos una reforma, un cambio profundo en nuestra sociedad y en nuestro corazón, lo primero que pasa es por devolverle a Dios el lugar que le corresponde. Por devolverle a Dios el primer lugar de tu corazón. Y hasta que eso no lo consigamos, nada va a cambiar. ¿Me seguís? Segundo punto, temor por lo sagrado. Me encanta ver en Josías un ejemplo de lo que es temor por lo sagrado. ¿Sabes? Cuando quería explicar este punto me resultaba difícil explicar el concepto de sagrado, porque realmente creo que en nuestra sociedad de hoy, incluso en nuestra iglesia, el término de sagrado se ha perdido por completo. Hoy hay cosas importantes, pero quizás para ti, porque para mí son otras. No hay nada que absolutamente sea lo más importante lo sagrado. Y ¿sabes? Creo que esta es la raíz del problema del por qué muchas veces hay historias en la Biblia que nos enfadan. Yo lo reconozco, hay historias en la Biblia que me indignan. Pensar en el ejemplo de Uza, un soldado del ejército de David, que el arca se va a caer al suelo, pone la mano para evitar que pase el desastre y de repente, ¡pum!, fulminada al suelo. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Una persona con tan buena intención que protegió el arca del Señor, algo tan sagrado, y de repente se cae. Piensa, por ejemplo, en Moisés, el siervo por excelencia del Señor, de repente aguantó todo lo que le tuvo que aguantar al pueblo y llega a Dios, le dice, háblale a la roca para que salga agua, él se enfada o no sé qué hizo, pero le golpeó la piedra y en ese momento Dios le dice, no vas a entrar en el reino, en la tierra prometida. Y tú dices, es injusto, ¿verdad? O sea, todo lo que tuvo que aguantar Moisés por la obra del Señor y ahora por simplemente eso. Y tú dices, bueno, eso es el Antiguo Testamento, pero bueno, te doy ejemplos del Nuevo. Mira a Ananías y Safira. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Mentir en lo que dan? Bueno, ¿y quién no exagera muchas veces lo que hace, no? O piensa Pablo cuando dice que muchos por participar de forma indigna en la Santa Cena están muertos. ¿Sabes? Y yo creo que esto nos indigna y no lo entendemos porque realmente la sociedad humanista de hoy ha afectado profundamente la forma en la que entendemos todo. ¿Sabes? Y yo me acerco a la Biblia a leerla como si yo fuera el protagonista, como si yo tengo ciertos derechos, entonces voy a ver cuáles son mis derechos en la Biblia. Pero, ¿sabes? Creo que estas historias están aquí para recordarnos que por encima de tus derechos, por encima incluso de mi propia existencia, hay algo que es mucho más grande, más puro, más profundo, más ancho, y eso es todo lo que tiene que ver con el Señor. Eso es todo lo sagrado. Y sabes, hay dos cosas que me gustaría destacar que Josías recupera y son estas. La primera es, dice la Biblia que Josías restaura el templo. El templo, después de Manasés, de Amón, seguramente no, la Biblia dice que habían puesto cultos a otros dioses dentro del templo. Esa era una de las mayores blasfemias o de los peores pecados que podía hacer el rey, porque el templo era el sitio a través del cual el pueblo rendía culto al Señor. Y sabes, tú puedes pensar, está muy bien, Iván, pero ahora el templo para nosotros no significa nada, ¿no? Porque vino Jesús y ahora nosotros no necesitamos ningún lugar, solo necesitamos a Jesús. Pero, ¿sabes? Quiero leer contigo un pasaje que se encuentra en 1 Corintios 3, 16, 17. Dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son este templo. ¿Sabes? Lo que está diciendo aquí, resumiéndolo, es que el templo somos tú y yo, que el templo es la iglesia. Y ¿sabes? Igual que a nadie se le ocurriría ir al templo y empezar a darle batazos o destruir el templo porque es algo sagrado, piensa cómo estás tratando tú a la iglesia del Señor. Cómo nosotros nos atrevemos tantas veces a tratar a la iglesia del Señor. ¿Sabes? Quizás no estamos yendo a golpear el templo con un palo, pero cada vez que nos atrevemos a criticar a un hermano, a hablar mal de un pastor, a no esperar a entender un malentendido, sino dar ya mi opinión sin tener la información completa. Cada vez que hacemos eso, estamos golpeando la iglesia del Señor.
Y sabes, si queremos realmente una verdadera transformación, no va a venir hasta que como iglesia no entendamos que lo que tenemos entre manos es mucho más grande que nosotros. Que la iglesia es algo de Jesús, es algo sagrado, que nosotros no podemos meter nuestras torpes manos como si fuera cualquier cosa. Y puede ser criticando, puede ser murmurando, puede ser hablando mal de alguien, pero también puede ser simplemente no poniendo tus dones al servicio de la iglesia. Quizás puede ser pensando que la iglesia tiene que ser a tu gusto y yo vengo a servir, pero mientras las cosas se hagan a mi gusto, porque si no ya no voy a servir más. ¿Cómo estás tratando a la iglesia? Esa es la pregunta que te quiero dejar. La segunda cosa sagrada que Josías restituye es devuelve el arca del templo, el arca de la presencia, al lugar santísimo. ¿Sabes? El arca de la presencia, lo que simboliza en el Antiguo Testamento es la misma presencia del Señor. Y mi pregunta hoy para la iglesia y para mí es, ¿qué posición ocupa la presencia del Señor en tu día a día? ¿Sabes? Cuando te vas a trabajar, yo sé que todos sabemos que Dios es omnipresente. Ahora, cuando estás trabajando, cuando estás hablando con tu mujer, ¿realmente eres consciente de que la presencia de Dios está contigo las 24 horas del día? ¿Sabes? Si realmente fuéramos conscientes de que la presencia de Dios estuviera con nosotros todo el día, la cosa cambiaría por completo. Piensa qué pasaría si cada vez que te encierras en tu habitación a ver lo que ves en el ordenador, fueras consciente de que el Espíritu Santo está a tu lado viendo todo lo que estás viendo. Si cada vez que hablas con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, fueras consciente que en esa conversación no solo hay dos personas, está el Señor delante en esa conversación. Si cada vez que fueras a trabajar y tu jefe no ve, entonces yo estoy cansado y bajo el ritmo, fueras consciente del jefe que te está viendo es mucho mayor que tu jefe. ¿Qué pasaría? ¿Sabes? Hasta que no recuperemos la conciencia de que la presencia de Dios está con nosotros 24 horas al día, no vamos a tener ningún cambio que perdure. El tercer punto, y no me quiero alargar porque se me está yendo el tiempo, el tercer punto que sin duda es clave en la historia de Josías, es Josías tenía una obediencia radical a la palabra del Señor. ¿Sabes? Si hay algo que cambió por completo la historia de Josías, fue el hecho de que encontraron un rollo en el templo perdido. El libro de la ley. Se dice que posiblemente era el libro de Deuteronomio, era la ley que Dios le había dado a Moisés. Y sabes, el hecho de encontrar el rollo no fue realmente lo que cambió la historia. Lo que cambió realmente la historia fue cómo reaccionó Josías ante ese rollo. Dice la palabra que Josías humilló, rasgó sus vestiduras y a partir de ahí se condujo en todo lo que la ley de Moisés decía. Sabes, es curioso que cuando piensas en dónde estaba perdido el rollo, realmente el rollo no estaba muy lejos, estaba en el templo. No estaba enterrado, no lo habían robado. El rollo estaba escondido en el templo. Entonces, yo creo que precisamente eso es lo que nos pasa a nosotros hoy. Tenemos tantas Biblias en nuestras casas, yo te puedo invitar a mi casa, vas a ver una Biblia en la mesilla, una Biblia en el salón, una Biblia o 5 Biblias en mi biblioteca. Pero ¿cuántas veces las abrimos a la semana, no? ¿Sabes? Tan cerca, pero a la vez tan lejos. ¿Sabes? Porque realmente la clave de responder a la palabra del Señor no es cuánto estudias la Biblia, no es cuántos versículos te sabes, que está muy bien, por favor, no saquéis conclusiones equivocadas. La clave de todo esto es cómo vas a racionar a la palabra del Señor. ¿Sabes? Cuando lees algo en la Biblia que realmente te denuncia y te dice, Iván, por ahí no, tienes dos opciones. O adapto la Biblia a lo que yo creo que tengo que vivir, o cambio mi vida para adaptarla a la Biblia. ¿Sabes? Y solo la última va a traer una transformación de verdad. ¿Sabes? No va a venir ningún cambio en absoluto a la iglesia, ni a tu vida, ni al entorno en el que te mueves, hasta que la Biblia no tome el centro de la autoridad de tu vida. No va a venir nada, no te engañes, va a durar muy poco, va a durar lo que te dure la emoción, hasta que la Biblia no sea el centro de nuestras vidas, y no el hablar de la Biblia, no el estudiar la Biblia, no el conocer la Biblia, sino el que la Biblia realmente marque la forma en la que nos conducimos. Hasta que eso no pase, ningún cambio va a venir de forma notable a nuestras vidas. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? ¿Os perdí? ¿Estoy solo? ¿No? Os veo serios. Seguro que Josías no era una persona seria, así que os podéis reír un poco. Vale. Yo profesionalmente soy consultor de operaciones, de mejora de procesos. ¿Podéis ponerme la foto, porfa? Las viñetas. Una de las cosas que hago, yo voy a las empresas y lo que me dedico básicamente es analizar procesos y decirles cómo tienen que mejorar. Y tú puedes pensar que lo realmente complicado en mi trabajo es la parte técnica, ¿no? Llegar a un proceso que no conozco y dar la solución, pero realmente eso no es lo complicado. Lo complicado es algo que se llama gestión del cambio. ¿Sabes? Y muchas veces, cuando tú vas a algún sitio y quieres cambiar algo, por muy bueno que sea el cambio para la empresa o para el departamento o para las personas,
Siempre hay cosas que no son simplemente beneficio, que la gente hace que se resista al cambio. Quizás es que de repente pierdo protagonismo, quizás es que ahora no tengo muy claro cuál va a ser mi función, quizás es que esa idea no vino de mí. Y yo sé que es raro, que no sabéis de lo que hablo porque esto en la iglesia y en los creyentes no pasa, pero por ahí en el mundo pasa. ¿Sabes? Y yo siempre que quiero explicar este concepto uso esta viñeta. En esta viñeta podemos ver en la primera viñeta una persona muy agitada, un político que está gritando hace falta un cambio, esto está todo mal, hay que cambiar. Y la gente agitada, sí, cambio, cambio, cambio. Pero de repente en la segunda viñeta cambia el discurso y dice, bueno, si queremos un cambio, todos tenemos que cambiar. Y de repente la gente ya se tranquiliza, ¿no? Y ya empiezan las excusas, ¿no? Pero bueno, a ver, yo lo hago mal, pero es que el que está a mi lado, él lo hace peor, ¿no? O sea, habrá cosas más fuertes por las que empezar. Y de repente ya en la tercera viñeta cambia totalmente el discurso y dice, bueno, si queréis que empiece el cambio, alguien tiene que liderarlo, alguien tiene que ser el primero, ¿no? Y de repente la gente sale corriendo, ¿no? O sea, realmente esto es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Nos hemos vuelto expertos en poner excusas, en buscar culpables, en buscar quién tiene la responsabilidad, con tal de no asumir lo que tenemos que hacer y el cambio que tenemos que dar. ¿Sabes? Si en algo es ejemplo Josías, es realmente en esto, en tomar la responsabilidad de lo que sabía que el Señor le pedía hacer y hacerlo. Y no hay secreto en esto, ¿sabes? Y una de las cosas que más me llama la atención es cómo reacciona Josías ante el rollo. Piénsalo bien, Josías podía haber puesto cualquier excusa. Es más, si hay un rey en Israel que tenía la excusa de ser un mal rey, ese era Josías. O sea, ni a los 8 años, la peor decadencia moral y espiritual. O sea, si algún rey lo podía hacer mal y estaba justificado, ese era Josías. Piénsalo, encontró el rollo de la ley. ¿De quién es la culpa? ¿Del rey? No, es el sacerdote. ¿Por qué el sacerdote no lo guardó bien? ¿Quién fue el sacerdote que perdió el rollo? O peor aún, los profetas. ¿Quién era el profeta de esa época que no se le ocurrió denunciar que faltaba un rollo, que estaban incumpliendo la ley? Josías pudo haber puesto cualquier excusa, pero ¿sabes? Lo único que hizo fue tomar responsabilidad y decir, yo he pecado contra Dios, voy a hacer todo lo posible para volverme a Él. ¿Sabes? Si queremos realmente un cambio profundo en nuestras vidas, tenemos que tomar ejemplo de Josías en esto. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, de dejar de buscar culpables, de buscar que el problema es que el pastor predica así, que la alabanza es de esta manera, que es que yo peco, pero es porque mi discipulador no fue bueno y no me llama y tal. No, o sea, tú eres el responsable de tu vida. Hasta que tú no tomes la responsabilidad, nada, absolutamente nada, va a cambiar. Pensarlo bien, conocimiento bíblico, hablábamos antes. Creo que estamos en la época donde es más fácil acceder a la palabra de Dios. No solo a la palabra de Dios, podemos desde nuestra casa incluso estudiar una carrera de teología sin salir del sofá. Y no tenemos ni idea de Biblia. Somos, yo creo, que de las generaciones que menos Biblia sabe. ¿Y de quién es la culpa mía? ¿Qué va? Es del pastor que no predica, que no me enseña. Es de este que mira lo que me hizo. Es del otro que mira cómo habla. O mis hijos no saben de Biblia. Es mi culpa que estoy 7 días con ellos a la semana. No, que va. Es de la escuela dominical, que media hora a la semana y no le explican bien la Biblia. Tenemos que dejar de poner excusas y tomar responsabilidad. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? ¿Os perdí? Sabes, sin duda la historia de Josías es una historia increíble, una historia de avivamiento, de transformación, de realmente traer el reino de Dios a la tierra, pero, ¿sabes? Si yo de alguna forma me esperaría que cuando voy a leer los profetas que profetizaban en la época de Josías, Jeremías era el profeta, lo que yo me esperaría es encontrar cánticos de alabanza, celebración, encontrar, no sé, un pasaje donde Dios dice, mira, he visto el corazón de mi pueblo y me voy a arrepentir de lo que dije que iba a hacer, no lo voy a hacer. Pero, ¿sabes? Nada de eso ocurre. Al final de la historia, la ira del Señor cae igualmente sobre Judá, viene Babilonia, los deporta. Y no solo eso, mira lo que dice Jeremías. Jeremías 3, del 6 al 10, dice, durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho Israel la infiel? Israel es el reino del norte que ya había sido deportado, ¿vale? Se fue a todo monte alto y allí bajo cada árbol frondoso se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto que ella se volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, el reino del sur. Y vio también cómo yo despedí a la esposa de Israel y le había dado una carta de divorcio, es decir, hice que la deportaran y que viniera el imperio asirio a conquistarla. Pero no obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo absolutamente ningún temor.
sino que también ella se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, fíjate en esto, sino que solamente fingió hacerlo. Wow. ¿Te imaginas? O sea, todo lo que tuvo que vivir Josías para realmente escuchar esto. ¿Sabes? Y es que el problema de todo es que, mira, si realmente quieres un cambio en tu vida o quieres un cambio en tu entorno, lo que tienes que entender es que da igual lo que hagas. El verdadero cambio tiene que partir no de lo que haces, no de la santidad, no de leer la Biblia, no de actuar como ella. El verdadero cambio tiene que partir de aquí, del corazón. ¿Sabes? Hasta que tu corazón no esté, y mi corazón no esté totalmente rendido al Señor, da igual lo que hagas, da igual lo mucho que sirvas, lo mucho que estudies, no va a traer absolutamente nada, va a durar lo mismo que duren tus fuerzas. Entonces yo, sinceramente, quizás hoy estás aquí en esta mañana y te das cuenta que estás haciendo las cosas correctas, pero que tu corazón realmente no está volcado en el Señor. Mi desafío es que párate, deja de hacer lo que estás haciendo. No es lo importante. Lo importante es que realmente entiendas que lo primero que tiene que cambiar es tu corazón. Y sabes, quizás aquí hay gente que se siente también identificada con Josías. ¿Os imagináis cómo se podía sentir Josías? Después de arriesgar su vida por combatir toda la idolatría, después de todo el esfuerzo, de buscar al Señor como lo hizo. ¿Sabes? Josías no creo que fuera ciego. Yo creo que él veía que el pueblo, por mucho que hablara, por mucho que dijera, seguía pecando. Es más, yo creo que Josías escucharía posiblemente de forma muy atenta las profecías de Jeremías. Y mi pregunta es, ¿cómo puede ser que Josías, viendo esto, no se desviara ni un poquito? Que siguiera yendo a por lo que Dios quería, ¿sabes? Quizás tú estás en esta mañana, quizás como, no sé, como pastor, como líder de un ministerio, quizás como padre, como madre, como hermano, como marido, como mujer. ¿Sabes? Si estás cansado de constantemente hablar de lo que Dios quiere que hagan tus hijos, de lo que hagan de cómo sea tu familia, y una y otra vez lo dices, pero nada está cambiando. Y tú puedes decir, ¿para qué vale todo esto? Estoy cansado, no aguanto más, pero ¿sabes? Sigue, no te canses de hacer lo bueno, porque yo creo que la clave de Josías no estuvo en lo que hizo, no estuvo en lo que consiguió o lo que logró, sino yo creo que el corazón de Josías solo se movía por esto. Segunda de Reyes 23-25 dice, ni antes ni después hubo otro rey que como él se volviera de todo corazón al Señor, con toda su alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. ¿Sabes? Si Josías aguantó lo que aguantó a pesar de que el pueblo no cambiara, es porque su corazón realmente estaba transformado, porque realmente para lo único que se movía, para lo único que hacía las cosas, era para agradar al Señor. ¿Sabes? Quizás tú hoy y nosotros hoy necesitamos reforzar y recordar que no estamos sirviendo a los resultados. Nosotros no servimos para ver una transformación, para ver un avivamiento en nuestra ciudad. Nosotros servimos para agradar al único que tiene que ser agradado, para agradar al Señor. Amén. Vale, ya quiero acabar y de repente si tú sigues leyendo la historia te vas a dar cuenta de que la historia está aquí, viene el cambio, la transformación, el avivamiento para Israel y de repente empieza a caer. Empieza a caer ya cuando ves que el pueblo no se transforma, pero de repente Josías, nuestro héroe, nuestro ejemplo de transformación, de repente empieza a hacer cosas un poquito raras. Dice la Biblia que de repente el rey de Egipto, Necao, viene a luchar contra el imperio asirio. Y entonces Josías sale al encuentro de este rey para hacerle frente. Y el rey Necao le dice, mira, Josías, yo no tengo nada contra ti, el Señor me ha dicho que vaya aquí, entonces no te metas, porque Él es el Señor que está haciendo juicio contra el imperio asirio. Y dice la Biblia que realmente Dios le había hablado al rey de Egipto. Pero Josías no hizo caso, no buscó el consejo del Señor como lo habían hecho en otras ocasiones, sino que incluso de forma muy rara él actuó, se disfrazó para que nadie reconociera que era él en la guerra. Y dice que estaba en la guerra y de repente una flecha sin venir a cuento le alcanza y lo mata. Y fin de la historia. Se acabó la predicación. ¿Sabes? Yo cuando leí esto dije, ¿qué broma es esta, Señor? O sea, me traes hasta aquí subiendo y de repente, o sea, ni el pueblo se transforma, ni Josías es el héroe que prometía ser. ¿Y ahora qué? ¿Quién va a traer el cambio? ¿Cómo puede ser que una historia acabe así de mal? Y sabes, yo creo que el propósito de la historia de Josías no era apuntar hacia Josías. Sabes, constantemente el Antiguo Testamento nos está hablando de algo que va a venir. Y si tiene un propósito clave la historia de Josías, yo creo que realmente es que nos quede esta sensación de ¿y ahora qué?
¿quién va a traer la reforma que necesitamos? ¿Quién va a ser el verdadero reformador, el verdadero Josías que va a traer el cambio que el pueblo necesita, el cambio que mi corazón necesita? ¿Quién va a ser la persona que haga lo que haga falta hacer para realmente traer el cambio que necesitamos? Y sabes, gracias a Dios, ese cambio vino 600 años después de Josías. ¿Sabes? A través del verdadero Josías, y ese se llama Jesús. Fíjate solo en algunas coincidencias. Josías fue profetizado años antes por un profeta. Jesús no solo fue profetizado por un profeta. Toda la ley, todo el Antiguo Testamento apunta a que Jesús iba a venir. Josías, una curiosidad simple, empieza su reinado siendo niño. Jesús en forma de que viene de niño. Josías buscó de todo corazón cumplir la palabra y la ley del Señor. Jesús no solo cumplió la ley y la palabra del Señor, Él es la propia palabra del Señor. Él es el verbo encarnado, Él es todo el discurso y toda la revelación del Señor. Josías luchó y luchó contra la idolatría y contra el pecado del pueblo, pero se encontró contra un muro, el corazón del hombre. No pudo cambiarlo. Fíjate, qué casualidad. Jesús justamente viene a solucionar esto. Viene a darnos un nuevo corazón, a atacar a la raíz del problema, a escribir la ley en el corazón del hombre. ¿Sabes? Josías al final de su vida muere de forma un poco triste por causa de su pecado y de su desobediencia. ¿Sabes? Jesús murió igualmente que Josías por el pecado, pero esta vez no fue por su pecado, fue por el mío y fue por el tuyo. ¿Sabes? Josías luchó con toda su fuerza por acabar con el pecado del pueblo y no lo consiguió. Ahora Jesús no solo luchó, sino que venció el pecado una vez y para siempre, y lo hizo en la cruz. Y sabes, iglesia, si realmente queremos un cambio, si realmente quieres ver que tu corazón cambia, se reforma, que la iglesia, que tu trabajo, que tu familia se reforma, no va a venir nada hasta que Jesús no sea el centro. Él es el único que puede traer el cambio que necesitamos. Es lógica, el problema está en el corazón del hombre. Solo Jesús puede cambiar el corazón del hombre. Ni lo que hagas, ni lo que leas, ni lo que te diga un pastor, ni lo que oren por ti, hasta que Jesús nos salve tu vida, nada va a cambiar. Iglesia, necesitamos que Jesús sea el centro de todo lo que hagamos si realmente queremos impactar nuestra sociedad. Es la única forma. Jesús es el único cambio, la única esperanza que puede cambiar el corazón de las personas. No hay nada más, nada. ¿Sabes? No predicamos un reino moralista, no predicamos unas leyes, no predicamos una tabla de 10 mandamientos. Predicamos el reino de un Dios vivo, el reino de Jesús, y solo Él lo puede traer. Mi predicación no puede cambiar nada, lo que yo tengo aquí escrito no puede cambiar nada. Si el Espíritu Santo, si Jesús no cambia tu corazón, nada podemos hacer. Amén. Sabes, quizás tú estás aquí hoy y no sé si es la primera vez que vienes o quizás llevas mucho tiempo viniendo, pero realmente te das cuenta que tu vida está como Israel, en ruinas, y que muchas veces quizás has intentado reformar tu vida, quizás confiando en personas, quizás confiando incluso en pastores, pero antes o después la cosa se vuelve a derrumbar. A veces puede prometer que estás construyendo algo, pero se vuelve a derrumbar. ¿Sabes? Esta es mi historia, esta es la historia de muchos de los que estamos aquí. Y tengo una noticia para ti: nada de lo que hagas va a conseguir reconstruir tu vida. Nada va a traer la reforma que tú necesitas, solo una persona, Jesús. ¿Sabes? Si la Biblia explica que el hombre fue creado para vivir en perfecta comunión con el Señor, pero por nuestra desobediencia, por lo que la Biblia llama pecado, porque nosotros hemos decidido, igual que el pueblo de Israel, Señor, tú no vas a gobernar nuestra vida, vamos a hacerlo a nuestra manera. En ese momento nuestra relación con el Señor se ha roto. Y sabes, ahora mismo estamos condenados a vivir en un sinsentido. Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo anhela restaurar esa conexión, porque es para lo que fuimos creados, pero no es posible. Sabes, la Biblia dice que todos hemos pecado y todos absolutamente estamos condenados a vivir lejos de la presencia del Señor. Pero sabes, también dice más adelante que Dios es justo y tiene que satisfacer su justicia y su ira, pero también es misericordioso. Y justamente esto es lo que viene a hacer Jesús, traer la justicia y la misericordia de Dios. Y lo que Jesús hace cuando muere en la cruz, justamente cuando Jesús viene a ser hombre, viene a vivir la vida que yo tenía que haber vivido y a vivir la muerte que yo también tenía que haber muerto. Y sabes, cuando ahora pongo mi confianza en Jesús, automáticamente la ira que Dios descargó sobre la muerte de Jesús en la cruz, ahora mismo esa justicia se puede satisfacer conmigo. Yo ya no necesito morir, porque si confío en la muerte de Jesús, eso se aplica a mi vida. Yo sé que esto es una locura, yo sé que estoy loco, que no estás no estás entendiendo nada de lo que estoy diciendo, pero sabes, quizás aquí hay alguna persona que en su corazón está sintiendo este mensaje es importante. Esto que está diciendo este chico quizás
es verdad. ¿Sabes? Si tú estás con esto en tu corazón y realmente tienes la necesidad de reconocer que necesitas a Jesús, que necesitas rendir tu vida por completo a Jesús, por favor, no te vayas de aquí sin hablar con nosotros. Al final va a haber personas aquí que van a estar orando. Yo voy a estar por la puerta. Por favor, no te vayas sin hablar con nosotros. Porque realmente la verdadera reforma para tu vida puede empezar hoy. Amén. ¿Y la iglesia qué? Ahora, ¿qué hacemos con esto que hemos escuchado, no? Realmente vivimos en una sociedad que realmente necesita una transformación profunda. ¿Y quiénes somos nosotros para traerla, no? Nosotros quizás somos peor que Josías. Si Josías no pudo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero sabes, te repito otra vez, no venimos a traer nuestro reino, venimos a traer el reino de Cristo. Y mira, hay momentos en la historia, y ojo con esto, porque no estoy queriendo decir que si haces los puntos que acabo de decir, de repente va a venir un avivamiento y todo el mundo se va a salvar. Creo que eso descansa en la soberanía del Señor. Yo no puedo hacer nada por cambiar eso, pero, ¿sabes? Hay momentos en la historia que no sé por qué, parece que como la voluntad de Dios y la disposición del hombre se juntan. ¿Sabes? Y cuando eso pasa, algo increíble ocurre, ¿sabes? Y es lo que nosotros hoy conocemos como historias de avivamiento. Son momentos en la historia que de repente la presencia de Dios cae de una forma brutal, empieza a haber una conciencia de pecado como nunca antes en la sociedad y empieza a haber transformación y transformación profunda en una sociedad. ¿Sabes? Yo te quiero hablar hoy, porque a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido muchos de estos cambios. No te pienses que esto es del Antiguo Testamento. A lo largo, desde que Jesús vino, ha habido muchas reformas que ha habido en la Iglesia. Una de las que te quiero hablar la inició este hombre. ¿Podéis ponerme la foto? ¿Alguien conoce a este hombre? Este hombre se llama Evan Roberts. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? ¿No? Vale. Evan Roberts era un simple minero galés. Él pertenecía a una familia humilde. Se decía que incluso era una persona un poco torpe. No sabía predicar muy bien, no era muy guapo, por lo que podéis ver en la foto. No tenía nada destacable en él, simplemente había algo que lo caracterizaba. Y es que en su corazón ardía un fuego intenso por Jesús, que nada podía apagarlo. ¿Sabes? Dice la historia que desde los 13 años Evan Roberts escuchó la historia de que Dios podía traer una transformación tremenda a su país, Gales. Podía traer un avivamiento. Dice la historia que desde ese momento Evan Roberts se quedó prendido de esa idea y empezó a orar, a orar, a orar y a buscar al Señor para que esa transformación viniera a su país. Fíjate, dice la historia que oraba de tal manera que su casera, en la casa en la que vivía, llegó un momento que se pensó que se había vuelto loco porque lo escuchaba hablar solo durante horas y decidió echarlo de casa por miedo. Fíjate si oraba de forma intensa Evan Roberts. A los 26 años, Evan Roberts tomó la decisión de irse a estudiar a un seminario teológico y durante sus estudios vino un predicador en una campaña que estaban haciendo y escuchó un mensaje que lo transformó por completo. Y sabes, en el llamado de ese mensaje, Evan Roberts hizo una oración muy simple. Señor, doblega mi corazón. Señor, doblega Gales. Dice que a partir de ese momento algo cambió y que no pudo ni siquiera acabar sus estudios. Dice que una voz interior le decía: Evan, deja lo que estás haciendo, vuelve a tu casa y predícale a los jóvenes de tu ciudad, a los jóvenes de tu iglesia. Así que Evan Roberts, con miedo de que fuera algo suyo, pero también con obediencia, se fue a su iglesia y habló con su pastor. Su pastor le dijo: bueno, tranquilo, Evans, no te voy a dar la plataforma de la reunión, pero lo que vamos a hacer es, después de la reunión, quien se quiera quedar a escucharte se puede quedar. Ese día, solo 17 personas se quedaron a escuchar a Evan Roberts. Evan Roberts empezó a predicar con pasión, un mensaje sencillo pero contundente. Su mensaje tenía 5 puntos que mantuvo en todo su ministerio. El primer punto: confiesa todo pecado conocido. Segundo punto: restituye todo el daño que has hecho. Tercer punto: abandona todo hábito dudoso delante del Señor. 4 puntos: obedece al Espíritu Santo sin tardar. 5: confiesa públicamente a Cristo. Dice la historia que esa noche los 17 jóvenes tomaron el compromiso firme de seguir el mensaje que Evan Roberts dio. Y sabes, dicen que algo sobrenatural ocurrió, pero que esa noche fue como si de repente un incendio empezara en un campo seco y algo se empezó a despertar en Gales. Dicen que a partir de la semana siguiente la gente empezaba a asistir en multitudes a las reuniones de avivamiento.
Nadie los invitaba, no había cultos formales, pero las calles se colapsaban, las iglesias no daban abasto y algo increíble pasó que transformó ese país. Mira todo lo que supuso. Mira, decían que la gente caminaba durante kilómetros para escuchar las predicaciones de este señor. La gente cerraba sus negocios horas antes para acudir a esas reuniones. Mira todo el cambio social que produjo. El crimen en Gales desapareció. Los jueces no tenían casos que tratar. Fíjate en esto, Elías, escucha. Los policías formaban cuartetos de música porque ante la falta de casos iban a las reuniones a apoyar. El alcoholismo, Gales era una ciudad, un país sumido en el alcoholismo, cayó a más de la mitad. Muchos bares cerraban, pues no había quien consumiera. Las minas se paralizaban de forma temporal, pues los burros estaban acostumbrados a escuchar el lenguaje soez y las blasfemias de sus amos, y el lenguaje por completo había cambiado. Los nacimientos fuera del matrimonio bajaron en 50%. Incluso en el Parlamento de Londres cerraban las reuniones antes para ir a Gales a escuchar las reuniones. Las reuniones políticas se cancelaban, los estadios se cerraban porque los jugadores no le encontraban sentido a seguir pegándole patadas a un balón. Se cuenta que Evan Roberts, solo con poner su pie en una fábrica, la presencia de Dios de repente se hacía notable. De repente había gente que se quebrantaba, que empezaba a llorar, gente que de repente empezaba a confesar gritando sus pecados, gente que de repente salía corriendo a buscar una iglesia, un pastor, porque necesitaba rendir su vida a Jesús. ¿Sabes? Escucha esto. En solo 5 meses, más de 100.000 personas tomaron una decisión de seguir a Cristo. ¡Wow! Mi pregunta y mi desafío en esta mañana para la iglesia es: ¿te imaginas? Yo no te puedo decir que esto va a pasar, pero ¿te imaginas que por cualquier casualidad entre los planes del Señor está traer un cambio así para la ciudad de Vigo? ¿Te imaginas que por lo que sea el Señor tiene en gracia usarnos para un cambio así? Mi pregunta en esta mañana es: ¿cómo te va a encontrar? ¿Te va a encontrar distraído, pensando en tu buen trabajo, pensando en tu comodidad, quizás pensando en tu familia, cosas buenas, no, quizás sirviendo en tu iglesia? ¿O realmente te va a encontrar como un corazón como el de Josías, dispuesto a dar lo que sea por traer el cambio y el avivamiento que Dios quiere traer a nuestro lugar? Entonces, mi oración en esta mañana es que realmente como iglesia nos levantemos con un corazón totalmente rendido a Dios y respondamos a esto: sí quiero. Sabes, estoy seguro que esto es soberanía de Dios, yo no lo puedo provocar. Ahora, también creo una cosa y lo creo firmemente: la voluntad del Señor es salvar y extender su reino, y no hay ninguna parte en la Biblia que veamos que Dios pasa por alto un corazón rendido. Entonces, y si de casualidad el Señor quiere traer esto a nuestra iglesia. Sabes, me gustaría acabar de una forma diferente, porque entiendo que no es mi oración, no es la oración de un pastor lo que puede cambiar, sino realmente es rendir nuestro corazón. Y me gustaría hacer algo diferente sin que os sintáis incómodos, y es que nos podamos juntar ahora por parejas o por grupos y que realmente podamos orar diciendo al Señor: Señor, esto es lo que tenemos, queremos este cambio, queremos realmente tener el corazón que Josías tenía, queremos realmente traer el reino de Jesús a nuestra generación. Y sabes, no quiero que empecemos a orar porque un avivamiento venga, no, ora desde tu posición, esto es algo personal. Quizás tú lo que necesitas es renovar tu pacto de santidad, quizás tú lo que necesitas es comprometerte de verdad con estudiar la Biblia, quizás lo que necesitas tú simplemente es conocer a Jesús. Ora desde tu posición, pero vamos a orar. Así que no creo que haya nada más poderoso que la iglesia orando por la iglesia, así que ya, sin vergüenza, nos podemos juntar. Si te da vergüenza o miedo, por favor, no lo hagas, pero vamos a orar unos por otros. Amén.
Vamos a orar para terminar. Si alguien necesita apoyo en oración, te voy a pedir que pases enfrente porque va a haber un grupo de intercesores que van a estar orando y vamos a cerrar así. Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, porque has tenido en gracia venir a salvar al hombre, Señor, y es esto justamente, Señor, de lo único que podemos presumir, Señor, es esto justamente lo que queremos llevar a nuestros trabajos, a nuestras familias, a nuestros amigos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos equipes, que tú nos avives, Señor, que tú pongas en nosotros temor por tu palabra, temor por tu obra, por todo lo que viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, con un temor reverente a poder formar parte de la obra que tú quieres traer a nuestro país, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, cambia la Iglesia Unida, Señor. Quita todo aquello que hayamos puesto nosotros, todo aquello que esté descansando en nuestras fuerzas, Señor, todo aquello que nos permita estar cómodos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, trae un avivamiento, Señor, a nuestra iglesia, trae un avivamiento a nuestro país, Señor, pero sobre todo, aviva nuestros corazones, Señor. Padre, trae a nosotros conciencia de pecado, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a ver tu reino como tú lo ves, a las personas como tú las ves, tu obra como tú la ves, Señor. Te lo pedimos, que como Josías, Señor, nos podamos levantar con fuerza y con valentía para traer tu reino y el cambio que quieres traer en la sociedad de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.